La lluvia había comenzado justo antes de la medianoche, suave al principio, lo suficientemente gentil como para sonar reconfortante contra las ventanas. Pero a medida que pasaban las horas, la tormenta se volvió más intensa, y el sonido llenó cada rincón de la casa que Michael alguna vez llamó hogar. Ahora se sentía como un lugar que ya no reconocía. Antes de que comience la historia de esta noche, tómate un momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque las historias que se comparten aquí no son solo sobre el amor. Son sobre el dolor silencioso que las personas se esconden detrás de sonrisas ordinarias. Y a veces, una sola historia puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Michael estaba sentado solo en la sala de estar, mirando la foto de bodas que colgaba sobre la chimenea. La imagen había sido tomada 12 años antes en una cálida noche de verano. Claire tenía sus brazos envueltos alrededor de él, sonriendo con ese tipo de felicidad que parecía permanente. En aquel entonces, él realmente creía que nada en el mundo podría separarlos. Pero los recuerdos a menudo se convierten en extraños con el tiempo. La habitación a su alrededor estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior, casi cruel, como si el tiempo mismo quisiera que sintiera cada momento de su ausencia. Apenas 3 horas antes, Claire había salido. Sin gritos, sin discusión dramática, sin platos rotos ni puertas golpeadas. Simplemente había empacado una maleta, se había quedado de pie cerca de la entrada principal durante unos largos segundos y había dicho las palabras que él todavía no podía procesar. Ya no puedo seguir haciendo esto. Eso fue todo. Ninguna explicación que tuviera sentido. Ninguna conversación final que valiera la pena retener. Solo un silencioso adiós que de alguna manera dolía más que cualquier enojo. Michael se inclinó hacia adelante, frotando su rostro cansado con ambas manos. Su anillo de bodas todavía estaba en su dedo, frío y pesado. Seguía mirándolo como si quitárselo hiciera que todo se sintiera real, pero no podía. Todavía no. La casa llevaba rastros de Claire por todas partes. Su manta favorita todavía descansaba sobre el sofá. Una novela a medio leer permanecía en la mesa de centro junto a sus gafas. Incluso el leve aroma de su perfume todavía permanecía en el pasillo. Era extraño cómo alguien podía irse y, sin embargo, seguir sintiéndose en todas partes. Michael se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. 2 tazas de café estaban junto al fregadero. Recordaba haberlas preparado esa mañana. Una para él, una para ella. Un hábito que continuó incluso después de que sus conversaciones se volvieran cortas y distantes. La taza de ella estaba intacta. El café dentro se había enfriado hacía horas. La miró fijamente durante un largo momento antes de verterlo en el fregadero. El líquido oscuro desapareció por el desagüe mientras un pensamiento doloroso se instalaba en su pecho. Tal vez este matrimonio había estado escapando mucho antes de esta noche. Tal vez él simplemente se había negado a verlo. Apagó la luz de la cocina y se apoyó contra la encimera, exhausto. Durante meses, había notado que la distancia entre ellos crecía. Claire sonreía menos, hablaba menos, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Cada vez que él preguntaba si algo estaba mal, ella siempre daba la misma respuesta. Solo estoy cansada. Y porque la amaba, eligió creerle. El amor a veces hace que las personas se vuelvan ciegas de las maneras más gentiles. Michael regresó a la sala de estar y se sentó de nuevo. Su teléfono descansaba en la mesa a su lado, pero lo ignoró. Sus amigos habían llamado antes. Su hermano le había enviado mensajes 2 veces. Pero Michael no sabía cómo explicar lo que había sucedido cuando apenas lo entendía él mismo. ¿Cómo les dices a las personas que la persona alrededor de la cual construiste toda tu vida de repente decidió que ya no quería esa vida? El pensamiento lo vaciaba por dentro. Entonces, de repente, sonó el timbre. Michael se congeló. Su corazón saltó instantáneamente con una esperanza imposible. Claire. Tal vez había regresado. Tal vez se arrepentía de haberse ido. Tal vez se dio cuenta de que 12 años no podían abandonarse en una sola noche. El timbre sonó de nuevo. Se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta, con el pulso acelerándose más con cada paso. Pero cuando abrió la puerta, su esperanza desapareció. De pie allí estaba Evelyn, la madre de Claire. Llevaba un abrigo gris oscuro, ligeramente húmedo por la lluvia afuera. Su cabello plateado enmarcaba un rostro calmado pero cansado, y en sus manos llevaba una pequeña bolsa de cuero. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Michael esperaba enojo, culpa, acusaciones. En cambio, Evelyn lo miró con una tristeza tranquila. Michael, dijo suavemente, ¿puedo entrar? Él se hizo a un lado automáticamente. El calor dentro de la casa pasó rápidamente junto a ella mientras entraba lentamente, quitándose el abrigo cerca de la entrada.
Miró cuidadosamente alrededor de la sala de estar, casi como si todavía pudiera sentir los restos de la vida que existía allí solo unas horas antes. Michael cerró la puerta detrás de ella. No te esperaba, admitió en voz baja. Lo sé, respondió Evelyn. Su voz llevaba la calma de alguien que había vivido suficiente dolor de corazón como para reconocerlo inmediatamente en los demás. Se sentaron uno frente al otro. Durante varios momentos, el silencio llenó la habitación. Luego Evelyn finalmente habló. Ella me llamó antes de irse. Michael bajó la mirada. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Entonces lo sabes, dijo con amargura. Evelyn asintió suavemente. Sí. Michael rió en voz baja, pero no había humor en ello. Entonces probablemente también sepas que todo esto es culpa mía. La expresión de Evelyn cambió inmediatamente. No, dijo con firmeza. No creo eso. Michael la miró sorprendido. Se había preparado para ser juzgado esa noche, preparado para que la madre de Claire defendiera a su hija y le recordara cada error que alguna vez había cometido. En cambio, Evelyn simplemente lo miró con comprensión. Ella está confundida, continuó Evelyn con cuidado. Y a veces las personas se van no porque dejaron de importar, sino porque ya no se entienden a sí mismas. Michael se recostó pesadamente. Eso no lo hace doler menos. No, admitió Evelyn suavemente. No lo hace. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas mientras el reloj seguía marcando constantemente detrás de ellos. Por primera vez en toda la noche, Michael sintió algo extraño. No alivio, no consuelo, solo la sensación de que ya no tenía que cargar el silencio solo. Evelyn lo estudió por un momento antes de hablar de nuevo. Tú la amaste profundamente, ¿verdad? La garganta de Michael se apretó instantáneamente. Sí, susurró, más que nada. La confesión salió rota, cruda, honesta. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Lo intenté, continuó en voz baja. Dios, lo intenté tan duro. Trabajé horas más largas para que pudiéramos tener una vida mejor. Me seguía diciendo a mí mismo que las cosas mejorarían. Pensé que si la amaba lo suficiente, eventualmente encontraríamos el camino de regreso. Su voz se quebró cerca del final. Evelyn escuchó con atención sin interrumpir. Eso solo casi lo emocionó. La mayoría de las personas escuchan solo lo suficiente para responder, pero Evelyn escuchaba para entender. Dejó de hablarme hace meses, admitió Michael. No completamente, pero lo suficiente para que yo lo sintiera. Cada conversación se sentía distante, como si ella ya estuviera en otro lugar. Evelyn bajó la mirada con tristeza. Siempre ha luchado con huir de las emociones difíciles, dijo en voz baja, incluso cuando era joven. Michael frunció el ceño ligeramente. ¿Tú lo sabías? Una madre nota más de lo que la gente piensa. La habitación volvió a quedar en silencio. Luego Evelyn se levantó y caminó lentamente hacia la cocina. Michael la observó moverse naturalmente por la casa, abriendo gabinetes sin preguntar, encontrando tazas, hirviendo agua para té. Se sentía extrañamente reconfortante, como alguien trayendo calidez de regreso a una habitación congelada. Unos minutos después, regresó llevando 2 tazas humeantes. Le entregó una a Michael antes de sentarse a su lado, esta vez en lugar de frente a él. El pequeño gesto de alguna manera importaba más que las palabras. Michael envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Sigo pensando en el momento en que ella se fue, admitió en voz baja. Sigo preguntándome si había algo que podría haberle dicho. Evelyn lo miró con cuidado. A veces, dijo suavemente, las personas toman decisiones mucho antes de expresarlas en voz alta. Esa verdad se instaló pesadamente en su pecho. En el fondo, él ya lo sabía. Las noches tardías, la distancia emocional, las conversaciones vacías, la forma en que Claire dejó de mirarlo de la misma manera. Las señales siempre habían estado allí. Él simplemente la amaba demasiado para aceptarlas. Solía mirarme como si yo fuera su mundo entero, susurró Michael. Evelyn sonrió con tristeza. Y tal vez una vez lo fuiste. Michael cerró los ojos brevemente. El dolor de esa frase casi lo rompió, porque escuchar una vez se sentía peor que escuchar nunca. La tormenta afuera seguía creciendo más fuerte, pero dentro de la sala de estar, algo más silencioso estaba sucediendo. 2 personas conectadas por la misma pérdida se sentaban juntas y compartían comprensión, no juicio, no culpa, solo honestidad. Y para Michael, la honestidad se sentía desconocida después de meses de fingir que todo estaba bien. ¿Sabes qué es lo que más duele?, preguntó después de un rato. Evelyn se volvió hacia él. Todavía la amo, dijo, incluso después de esta noche. Todavía lo hago. Evelyn extendió la mano suavemente y colocó su mano sobre la de él. No hay nada vergonzoso en amar a alguien profundamente, dijo.
Sus palabras llevaban un calor que se instalaba en el vacío dentro de él. Michael la miró, realmente la miró por primera vez esa noche. Había bondad en el rostro de Evelyn, fuerza también. No una fuerza ruidosa, sino fuerza silenciosa. El tipo de fuerza construida a través de años de sobrevivir al dolor sin dejar que endureciera tu corazón. De repente, entendió algo importante. Claire podía haber heredado los ojos de su madre, pero no había heredado la capacidad de su madre para quedarse cuando las cosas se volvían difíciles. La realización lo sorprendió. Y de alguna manera, también lo entristeció. El reloj en la pared marcaba casi las 2 de la madrugada. Aún así, ninguno de los dos parecía listo para que la conversación terminara, porque a veces los extraños nos entienden mejor que las personas más cercanas a nosotros. Y a veces las personas que llegan después del dolor de corazón se convierten en las que silenciosamente nos ayudan a sobrevivirlo. Michael miró fijamente su taza de té mientras el agotamiento finalmente se instalaba sobre él. Por primera vez desde que Claire se fue, la presión aplastante en su pecho se alivió ligeramente. No porque el dolor desapareciera, sino porque alguien finalmente lo había visto. Afuera, el trueno rodaba por el cielo oscuro. Dentro de la silenciosa sala de estar, Michael se dio cuenta de algo inesperado.